como tengo asma, me dificulto mucho caminar y cuando camino me canso. Pero en esos días que yo estaba en cama, yo meditaba que hay gente y venía esa palabra: tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi restaurador. No importa que yo esté tirada en una cama, pero yo sé que tú me levantas de esa cama. Yo sé que tú eres mi sanador. A veces yo pregunto: Señor, yo no te pido que me sanes, pero te pido que tú hagas la obra en mí, ¿verdad? Muchas veces nos aferramos: Señor, sáname. Claro, es bueno orar y pedirle al Señor, pero si Dios quiere que tengamos ese aguijón para que la gloria venga de Él y no de nosotros. ¿Sí me entiendes? Pablo tenía un aguijón, ¿en dónde? En la carne, que no lo dejara que se gloriara. ¿Por qué? Porque el hombre, mi hermana, el hombre usado por Dios, es muy fácil que se le suba la gloria. Es muy fácil que se le suba el ego. Entonces, cosas que yo he meditado en este tiempo, que Dios nos permite a veces procesos para entender que no somos nada, que en cualquier momento nuestra vida pasa. Y ¿sabes qué? Aquellos que nada más te han amado se van a recordar, pero hay gente que con el paso del tiempo ni se va a recordar quién eras tú. Por eso, pero hay alguien que siempre nos tiene en su memoria. Y yo me daba esta palabra y quiero que me acompañes a Génesis 22. Vamos a hablar de Abraham. A mí me impacta mucho la vida de Abraham. Del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, Génesis 22 del 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. ¿A quién probó Dios? A Abraham, y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Fíjate cómo la palabra de Dios lo aclara: tu único. Aquel ya tenía otro hijo. ¿Con quién? Con Agar. O sea que Dios, ¿a quién tomó en cuenta? A Sara. Porque era el hijo de la promesa. ¿Sabes que nosotros somos los hijos de la promesa, las hijas de la promesa? Cuando yo estaba leyendo esta escritura a las 3 de la mañana en mi cama, casi no podía respirar, yo le decía: Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hija de la promesa. Ayúdame a salir adelante, ¿verdad? Pero fíjate más adelante cómo Dios le habla a Abraham y le dice específicamente las cosas. Yo pienso, mi hermana, que Dios a cada uno de nosotros nos ha hablado y nos ha dicho específicamente las cosas. ¿Qué pide Él de nosotros? Que le amemos, que le sirvamos. ¿Y cuántas de nosotros hay nada más? Si puedo le sirvo y si no puedo no le sirvo. Dios probó a Abraham, no pidiéndole cualquier cosa, sino pidiéndole a su único hijo de la promesa. Qué tremendo lo que Abraham hizo. Dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se quedó sentado, se quedó paralizado. Como nosotras, cuando el Señor a veces nos dice: ve y ora por aquella persona, nos quedamos paralizadas. Nos quedamos como: ¿a poco Dios me va a usar? ¿A poco Dios tiene palabra por medio de mí? Dios tiene palabra, pero el problema es que tú no lo crees. ¿Y sabes por qué muchas veces tú no lo crees? Porque andas por vista, no por fe. Tú quieres ver que las cosas sucedan antes de que tú le creas. Y Dios no trabaja así. Yo me imagino que Abraham hubiera dicho: pero ¿cómo me está pidiendo a mi único hijo de la promesa? Tantos años pasó para que esta Sara concibiera el hijo de la promesa, porque Ismael no era hijo de la promesa. Qué tremendo. Y le dice: toma tu único hijo, a quien amas. Tal vez Dios no te está pidiendo tu único hijo, pero hay cosas de tu vida que amas más a esas cosas que a Dios.
Amamos mucho a veces nuestra camita, nuestro tiempo de dormir, ¿verdad? Que el Señor nos dice, levántate de madrugada. Ah, pero Señor, ¿cómo? Pero esto, amamos tanto a veces tantas cosas insignificantes y cambiamos esas cosas insignificantes por el amor de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Yo me imagino, ¿por qué 2 siervos? Porque siempre tiene que haber testigos en lo que Dios va a hacer en tu vida. Ahorita vamos para allá. Tiene que haber esas personas que tal vez te ven muy callada, muy quieta, muy tranquila, que dicen, ¿a poco Dios va a usar a esa persona? ¿Cuántas personas no nos han menospreciado? Porque miran nuestra apariencia, mas no miran el corazón. David fue el último de la casa de Isaí que fue presentado a Samuel. Pero ese último fue el que Dios tenía para ungirlo como rey. Tal vez dice David, toman en cuenta el último, no te preocupes porque el último fue ungido y fue rey. No importa que la gente diga tu carácter, mira cómo eres, mira esto, es un esto, esta chaparra de estatura, no es de bello padecer, pero dice el Señor, para mí es hermosa, para mí es preciosa. Hoy esta mañana cuando yo me levantaba, yo dije, Señor, yo no voy a poder predicar. Pero algo sé, que cuando Dios trae algo, el enemigo siempre quiere meter un pie para que te quedes quieta. Dios nos ha dotado de su amor y de su Espíritu Santo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac con su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos. ¿Cómo habló Abraham? ¿Por vista? Él sabía que Dios le había pedido a su único hijo y le dijo, dame a tu único hijo, tu Isaac, a quien no tú amas. Y Abraham llevó a sus 2 siervos, dice la palabra, y cuando llegaron abajo de esa montaña, dijo, espérenme aquí, porque yo y mi hijo subiremos y descenderemos. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que nosotros esperamos. Tal vez la gente no cree en ti, pero Dios sí cree en ti. Tal vez la gente no te tiene fe, pero Dios nos tiene fe que nosotros vamos a llevar a cabo el propósito por el cual Él nos llamó a esta tierra y para conocerle a Él. ¿Sabes qué? Hace unos días cuando yo estaba bien mal, el enemigo me empezó a atacar en mi mente. Mira, estás sola. Mira, estás tirada ahí. Pero entendí que era un plan de Dios para mi vida, estar sola. No contesté llamada. La hermana Sandra vive ahí en mi casa, la puerta cerrada, mi carro ahí. Y ella decía, pero la pastora aquí, no quise hablar con nadie porque no podía, me impedía hablar. Pero entendí que Dios usó eso porque Él quería hablar a mi corazón. Hay una palabra que yo te quiero compartir que dice, la traeré al desierto y ahí hablaré con ella y le hablaré a su corazón. Hay desiertos que son necesarios para nuestra vida, para que Dios abra nuestro corazón, porque a veces dependemos tanto de la hermana, dependemos tanto del pastor, dependemos tanto del esposo y no dependemos de Dios. Y Dios me ha enseñado, hay propósitos que yo tengo que alejar todo de tu vida porque quiero nada más tuyo, tú y yo.
Dice el 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Quién? Y la tomó en su mano, y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Imagínate la angustia de Abraham, de preparar la leña, de preparar el fuego, y en vez de cordero iba a sacrificar a su hijo. Hay mujeres que ponen primero a sus hijos que a Dios. No voy al servicio por mis hijos. ¿Quién te dio tus hijos? Un día mi madre espiritual me dijo: si tú pones de pretexto a Juanito, porque Juanito era muy chillón en la iglesia y mi esposo tenía que salir con él. Un día alguien le dijo: ahorita lo sacas, pero cuando sea más grande tú vas a querer meterlo. Y un día yo le dije a mi madre espiritual: es que yo no puedo ser esposa de pastor porque no puedo y no tengo tiempo, y mi hijo es muy chillón. Ok, Dios no te dio hijo para ser estorbo, Dios te dio hijo para bendición. Tú le pediste a Dios un hijo, un varón, Dios te lo contestó. Ahora tú, ¿qué le vas a dar a Dios? Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado la casa que tú tienes, Dios te ha dado el carro, Dios te ha dado todo lo que tenemos. Ahora, ¿qué le vamos a regresar a Dios? ¿Qué le vamos a dar a Dios? Muchas veces ponemos pretextos: es que mi hijo se va a enfermar, es que mi hijo esto, es que mi hijo otro, hace mucho frío. Déjame decirte, Sarai casi nace en la banca de la iglesia. Y hasta el día de hoy, esa niña está adorando a Dios. No le tengas miedo a lo que Dios te manda hacer, porque Él te va a proveer. Cuando Dios nos manda, así como le dijo a Abraham: levántate, Abraham se levantó. ¿Estaba actuando por vista? Estaba actuando por fe. La fe que muchas de nosotros necesitamos en los momentos difíciles de nuestra vida. Fe que cuando nadie está ahí, tú sabes que el Padre está ahí. Fe creyendo que cuando tú sientes que el doctor te dice todo lo que te diga, tú sabes que tienes un sanador, tú tienes un restaurador. Algo que me impactó de la vida de mi suegra: muchos saben que el año pasado mi suegra estuvo en un proceso de 1 año conmigo en mi casa y le dio cáncer. Y yo admiro a esa mujer, y te voy a decir por qué. La última vez que fuimos al oncólogo, el oncólogo le dijo, me decía: tu mamá ya el cáncer se le regó por todo el cuerpo, tu mamá se tiene que ir a México, si se la tienen que llevar a México, porque si ella cae enferma aquí ya no la van a poder mandar a México más que muerta, ¿verdad? ¿Y saben lo que hizo esa mujer de 87 años saliendo de esa cita? Y me dice: mija, esa doctora está loca. Dijo: porque no es lo que ella dice, es lo que Dios dice. Yo me quedé así. A ella le dieron 3 meses de vida. En junio 29 va a ser 1 año de su operación, y sigue viva la señora. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos. Y yo hablo con ella y me dice: ay no. Le digo: ay, doña Mari, le digo, parece que tal vez nos vayamos más primero nosotros que usted esté bien paradita. Y todo se le antoja. Las hermanas que me ayudaron a cuidarla decían: wow, está tremenda su suegra, pero es una mujer de oración, de fe. Hay gente que oramos y leemos la Biblia, pero nos falta fe. La fe va más allá de lo que tú estás viviendo. A veces decimos: ¿será que mi hijo va a cambiar? Va a cambiar, decláralo, porque lo que declares con tu boca, eso se va a hacer. Acuérdate que el poder está en nuestra lengua. Hay de vida o de muerte. Tenemos que declarar palabra de vida. Yo estudiaba la semana pasada un informe de mujer. ¿Qué es la mujer? Fuéramos portadoras de vida.
Dios nos dio el privilegio de cargar un bebé por 9 meses. Ahora nosotros como mujeres debemos de dar vida y no muerte. Muchas veces cuando hablamos, en vez de animar a nuestros hijos, los acabamos. Eso Dios no quiere. Tú tienes que declarar. Yo me recuerdo cuando a mi suegra le decían: es que Juan es un vago, un mujeriego. Y ella decía: Juan es un pastor. Tú tienes que declarar lo que no ves, como si ya lo vieras. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? Dijo: si tan solo. Ella no dijo: si tocó el borde del manto de Jesús, quedaré sana. Dijo: si tan solo tocar el borde del manto. Nada más era el borde. Dice que al instante que esa mujer tocó, paró la hemorragia. Porque poder y virtud salió de Jesús. Dile a la que está a tu lado: ten fe. Que si nada más uno trabaja en la casa, y a veces hay cosas difíciles, porque nosotros pasamos momentos difíciles, y mi esposo nunca me dejó trabajar. Ella me decía: quédate en casa, cuida a mis hijos, y yo me voy a trabajar. Sí, llegó un momento que faltó pañales, faltó leche. A veces mis hijas me decían: quiero eso, y yo decía: no tengo. Pero entonces Dios me empezó a trabajar en mi vida, a trabajar. Me recuerdo que mi madre espiritual, una vez que llegó a mi casa, no tenía ni para darle un huevo, y me empezó a dar un consejo y me dijo: Trini, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talento. Le digo: sí. Y me dice: ¿qué sabes hacer? Le digo: pues huevos, tortillas, frijoles. Luego, lo que usted quiera se lo hago. Ok, se fue. Y regresa y me dice: me encargaron menudo, ¿me puede hacer un menudo? Y yo le digo: sí. A tal hora yo vengo mañana por el menudo. Ok. Llegó con el menudo, se lo cocí, le hice las tortillas y todo, porque a mí me encanta hacer tortillas. Y cuando ella me dijo: hazme 30 órdenes. Salieron justitas las 30 órdenes. Se fue, pero yo dije: se va a llevar la olla. Dijo: no, échamelos en vaso. Se lo puse en vaso, le puse todo lo que ella me dijo. Okay. Se fue. Una señora en ese tiempo de unos 68 años. Al otro día regresa y me dice: agarra el dinero y me dice: ten el fruto de tu trabajo. Y yo le dije: no es nada. Vete a comprar lo que necesitas para tu casa. Y nunca digas que no tienes manos para que trabajes. Porque Dios te ha dado todo, ahora tú trabajas. Porque a veces queremos que todo nos llegue aquí, mi hermana. Nada es gratis. Tienes manos, tienes vida, trabaja para Dios. Nada en esta vida es gratis. Lo único que fue la salvación de Jesús. Y hay gente que se monta en un mundo que se le va a acabar la vida. No se te va a acabar la vida ni el mundo, porque tienes al Dios que provee, al proveedor de tu vida. Pero tenemos que salir de ese confort. Tenemos que salir nosotros de que sentirnos menos, de que no puedo. Pues si tú dices que no puedo, lo estás confesando. Otra historia que te voy a contar que yo viví. Un día ella fue y me dijo: ¿tienes tanto? Dije: no tengo dinero. Me dijo: abre tu bolsa. Tenía $2. Y me dijo: ¿y esto qué es? Le digo: pero son $2. ¿Tienes dinero en tu bolsa? No digas que no tienes dinero, porque lo que tú confiesas con tu boca, tú lo estás declarando. Por eso hay miseria, me decía, porque tú estás diciendo: no tengo, y no tienes, cuando tienes $2. ¿Qué es esto? Me decía. Luego: pues es dinero. Pues tienes $2. Muchas veces nosotros nos atamos solas sin saber, por no confiar en aquel que nos provee. Mira, mi hermana, hay tantas cosas que yo te puedo hablar de la fe, que aún sin creer, aún sin mirarlo, yo he sido testiga de cómo Dios ha sido nuestro proveedor. Pero tenemos que creerle. Abraham caminó con su hijo 3 días, subió la montaña, y cuando Isaac le pregunta: ¿y dónde está el cordero? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Lo que tú estés pasando en tu vida, Dios te va a proveer. Dios te va a proveer.
Porque al Dios que servimos es un Dios de amor y de misericordia. Dice 17: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondiendo Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremendo, qué tremendo. Decirle en una situación que no hay nada a tu alrededor, y el que iba a ser sacrificado era su hijo, y que de él saliera esa palabra: hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá tu necesidad. Dios proveerá esa situación que tú estás viviendo. Y yo me imagino que Abraham tenía una fe tan grande. ¿Por qué? Porque a la edad que ellos tenían, y cuando se les presenta al ángel y le dice que Sara iba a concebir, Sara se rió. Por eso Isaac significa risa. A veces nos reímos cuando alguien nos dice: Dios te va a bendecir, y miramos la situación como estamos. Pero ¿cómo? Si no tengo tanto en el banco, si no tengo tanto. Dios te va a bendecir primeramente en tu alma, te va a enriquecer. Y de ahí, cuando tú miras las riquezas que Dios ha puesto en tu vida, Dios te va a dar lo necesario que tú necesites. Yo siempre le digo al Señor: Señor, no me des más allá para que no se me suba. Dame lo necesario que yo necesito para seguir a tus pies. Porque hay gente que se les da todo y se les olvida que de Él viene todo. Hay gente que Dios las ha bendecido, ¿y a dónde está esa gente? Ya no está sirviendo a Dios como antes. Ya no. Yo prefiero que Él me sostenga día con día, pero siempre estar a sus pies, porque reconozco que Él es el proveedor de mi vida, que Él es el que me da todo. Aún cuando digo: Señor esto, Señor lo otro, Él provee. Dios provee. Dile a la que está a tu lado: Dios provee todo lo necesario para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, ¿cuántos creen esta escritura? Yo lo creo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando Dios tiene algo para ti, Dios lo tiene. Y no importa que el enemigo se oponga, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Por qué? Porque cuando Dios manda y da palabra, no hay demonio que se oponga. Yo he pasado por tantas cosas que este versículo le he creído que Él va a suplir y seguirá supliendo mis necesidades. Hace 2 años atrás, yo estaba en una situación de meter mis documentos, porque yo estaba en un proceso o quedarme ilegalmente en este país o irme para México. Y yo voy con mi hija, con mi yerno, y platicándole, y cuando me dijeron cuánto era el costo, yo le dije: no, yo no tengo todo ese dinero. Hasta el día de hoy, Dios me ha suplido esa cantidad para pagar eso. Cuando yo platiqué con mi hija y mi yerno, y me dijo mi yerno: usted le dio todo a su hija para que estudiara en la universidad, ahora nos toca darle una parte de lo que usted dio. El mes pasado pagamos todo el proceso de migración, pagamos la residencia, y todo lo pagaron ellos, porque Dios va a proveer. A mí a veces hay gente que se me acerca y me dice: es que usted está rica. Sí, estoy rica en Dios. Pero a veces gente que dice: no, es que los pastores tienen mucho dinero, es que los pastores esto. No, tenemos la provisión de Dios, que es muy diferente.
Cuando tú honras a Dios, cuando tú le sirves a Dios, Dios siempre te capacita y te provee de lo necesario que tú necesitas para seguir avanzando en el ministerio. Cuando un abogado me dijo, no hay solución para tus papeles, Dios dijo, sí, estamos en espera de mi residencia. Ahí están trabajando conmigo para la entrevista, porque tal vez puede ser en septiembre, octubre, pero ella está trabajando. Cuando el enemigo me dijo no, todas las puertas se cerraron. Y me recuerdo que ese día Kimberly está de testigo, me mandó un canto, el de Abriste el mar. ¿Cómo es ese canto? El de Abriste el mar para que yo pasara, que yo camine. Ella sin saber, cuando a mí me habían dicho, tú no puedes arreglar, o te vas 20 años a México, o te quedas ilegal aquí. Ella sin saber me manda un canto, y yo lloro y lloro, y yo le digo, Señor, bueno, si es que yo me quedo en este país, abre puertas, pero yo te voy a servir, tenga o no tenga la residencia, yo te voy a seguir sirviendo. Porque al Dios que servimos, mi hermana, es un Dios de poder, un Dios sin límites. Los límites los ponemos tú y yo, lo ponemos los límites de Dios. Si Dios dice, haz esto, hazlo. Si Dios te dice, ve y habla a esta mujer, ve y habla, porque no eres tú, es el Espíritu de Dios por medio de ti para consolar el corazón de esa mujer. Pero muchas veces no queremos sacrificar algo de nuestra vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios creó todo, Dios hizo el universo, Dios nos hizo a nosotros. ¿Tú crees que Dios nos va a abandonar? Salmo 138, 8, ¿quién se lo sabe de memoria? Repítalo recio, ¿qué? Y no desamparará la obra de sus manos. ¿Y quién es la obra de las manos de Dios? ¿Tú crees que Dios te va a desamparar? No, mi hermana, sigue clamando, sigue insistiendo, como esa viuda que iba ante el juez y insistía hasta que le hicieron justicia. Pero tiene que haber fe, no tienes que menguar. Ay, es que me negaron esto, es que yo no puedo. Si el médico dice una cosa, Dios dice otra cosa para ti. Pero tienes que creerle, tienes que agarrarte de la mano de Dios, porque al Dios que servimos es el Dios que cumple promesas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo. Amén. Todo. Pero hay procesos que vamos a vivir y pasar que son necesarios. El Señor me mandaba con Jessica y yo decía, ay Señor, y decía el Señor, aguanta tu proceso, no resistas el proceso, porque a veces es fácil huir en el proceso, es fácil correr en el proceso, pero el valiente es aquel que está siendo procesado, pero sigue alabando, sigue glorificando, sigue exaltando a Dios. ¿Qué pasó con Pablo y Silas en esa prisión, en esa cárcel? Aún se los encerró por algo que no habían cometido un pecado, simplemente por liberar a esa mujer. ¿Y cuál fue su pago de ellos? Encarcelarlos, golpearlos. Y ellos hubieran dicho, bueno Señor, pero si hicimos tu obra. Pero dice que a medianoche, ¿ellos qué? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y causa de eso dice que vino y las cárceles se abrieron. Cuando tú pasas el proceso y sigues adorando y creyendo a Dios, hay gente que se va a convertir a Dios por tu proceso. ¿Qué pasó al carcelero cuando miró que todas las cárceles se habían abierto todo? Y le dice, Pablo, no temas, todos estamos aquí. ¿Y qué puedo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Hay promesa de Dios para nuestra vida. Hay promesa de Dios para nosotros. Hay promesa de Dios para tu vida, mía. Tú no estás de casualidad en la casa de rehabilitación. Dios tiene un propósito. Ya basta de vagar, ya basta de sufrir. El Padre te ama con amor eterno. Dios creó todo, dice Salmos 145, 15 y 16.
los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y los comas de bendición a todo ¿qué? Dice que los ojos de todos esperan en Él. Hermana, si el Padre le da de comer a las aves que no trabajan. Yo meditaba, Señor, ¿por qué me estás dando esta palabra? Porque algunas están angustiadas. Y dice el Señor, ten calma. Yo soy tu proveedor. Yo soy quien provee en tu mesa esa comida. Y a veces te dices, ¿y cómo? ¿Y cómo? Al Dios que servimos es un Dios que provee. Dice, todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Por eso dice la escritura, parece que está en Eclesiastés 12:1. Echa tu pan sobre las aguas. O 11:1. 11:1 parece. Echa tu pan sobre las aguas porque después de mucho tiempo lo hallarás. ¿Qué es echar pan? A veces tú tienes que darle a alguien lo que tú tienes para que coma esa persona. Pero no te quedas sin comer, porque Dios suple. Y a su tiempo eso que echaste se te regresará. Si está en Eclesiastés 11:1, 11:1 va. Porque 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Eso 11:1. Echa ese pan, suéltalo sobre esas aguas, que al tiempo va a regresar a tu vida. Va a regresar. El darle a otra persona, el ayudarle. Yo a veces le digo a Sandra que a veces vaya y me ayuda en la casa. Y le digo, ay Sandra, ese bendito refrigerador no se termina. Entre más le sacamos parece que está lleno. ¿Pero qué? Todas las personas que van a... Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Vamos a comer. Cuando tú das, Dios te bendice. Pero cuando tú reservas, dice que vienes ¿a qué? A pobreza. Por eso, hermanas, tenemos que tener el corazón de dar y creyendo que Dios proveerá a su tiempo, como dice esta escritura. Abres tu mano y con más de bendición a todo ser viviente. ¿Y quién es el que nos da la bendición? Dios. Dios proveerá tu necesidad. Dios hará lo que tiene que hacer en tu vida. Quiero terminar en esta escritura, mi hermana. Salmo 34. Ahora ustedes me van a ayudar a orar una por otra. La que Dios ponga en tu corazón, porque es tiempo de romper y quitar. Ay, es que Dios no me usa, déjate usar. Les voy a contar una historia que muchas no la sabemos. Dice que hubo un hombre que naufragó en el mar y el barco se deshizo y cayó en una isla. ¿Quién se sabe esa historia? Si te la sabes. Dice que llegó un barco por él y que dijo, no esperaba que Dios bajara y lo ayudara. Fue otra persona por él y el hombre, murió el hombre, para no hacerla muy larga. Y fue y le dijo, ¿por qué no me ayudaste? No, no te ayudé. Te mandé el del barco, te mandé esta persona y te mandó esa cosa. A veces así estamos nosotros. O estamos como aquel que compró su pasaje de un crucero y se subió y nada más miraba la comida, cuando su boleto era para que comiera todo. Y hasta ya llevaba días, yo creo, y llega y se acerca y dijo, no, a ver, ¿cuál es tu boleto? Y dice que el Señor se dijo, tú puedes comer de todo lo que hay en el barco. Y a veces así estamos nosotros. Estamos sentados en la mesa, pero estamos mirando porque tenemos miedo de tomar lo que Dios ya nos dio a nosotros. No tengas miedo, Dios te va a proveer, pero tienes que levantarte, tienes que creerle. Yo esta mañana, yo tuve que me levantar a las 3:30 y yo decía, Espíritu Santo, reprendo toda obra de las tinieblas, todo lo que quiera atacar mis pulmones, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Hay veces decir, pero yo no puedo. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. A veces queremos y corremos con la hermana para que ore por nosotros, que Dios no te dio el poder para orar por ti misma.
Que Dios no te dio la autoridad para orar por ti misma. Yo ahí a las 3:30 en el baño gritándole: Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, y yo sé que se va a cumplir la palabra que tú me diste para compartir a las mujeres. ¿Por qué, mi hermana? Porque siempre nos pasa algo. Y yo soy una que a veces cuando ya siento que me estoy ahogando, voy y me siento y le digo: ay, Señor, me siento como el pez fuera del agua. Pero cuando yo empiezo a meterme en la presencia de Dios a orar, dice que la atmósfera cambia. Porque no eres tú, es el Espíritu de Dios que está en ti. El Espíritu de Dios que está en nosotros. Me puse, me ungí, agarré aceite y dije: la sangre de Cristo tiene poder. Y yo le decía: Señor, esta pesadez que yo estoy sintiendo, yo sé porque algo va a pasar esta mañana. ¿Cuántas mujeres venían bien cargadas, lastimadas, dañadas? Y muchas veces los que estamos al frente sentimos esa carga, sentimos eso pesado. Hermana, si tú buscaras todos los días de Dios, tu vida fuera más fácil. Pero estamos, como yo le decía aquí, no te creo porque yo no te miré tener a la niña. Así estamos. Que hasta que lo vemos y lo tocamos como Tomás, creemos que Él resucitó. Dios es real. Dios es tan real, y porque Él es tan real estamos aquí en esta mañana. Dios no es cualquier cosa. Empecé con una escritura el servicio en Josué 24:14. Dice que servir a Jehová con integridad y en verdad. Ser íntegras delante de Dios, ser puras delante de la presencia de Dios. Podemos mentir a la que está a tu lado, pero a Dios no le podemos mentir, porque dice la Biblia que Él conoce las intenciones del corazón. Él las conoce. Yo no puedo fingir cuando estoy enojada, porque yo tengo que ser quien soy. ¿Sí me entiendes? Sin ofender a nadie, porque la Biblia dice: airados pero no pequéis. Pero hay gente que se aira y peca. Entonces Dios nos dio dominio propio. Un día antes me decían tanto de mi carácter, hasta que yo agarré valentía y le dije: ¿no Pedro le cortó la oreja al soldado? Se necesita carácter para servir a Dios. Porque hay mujeres que no tienen carácter y por cualquier cosa, por una cosita fea, ya se sienten: ya no voy a servir a Dios. Me voy de la iglesia, me voy a otra iglesia y le hacen lo mismo, y se va a otra iglesia y se va a otra iglesia. Se necesita carácter en Dios para servir a Dios, pero hay que cuidar ese carácter, que no dañe a los demás, que no dañe tu casa. Porque dicen: yo tengo carácter, pero ¿cómo están tus hijos? En vez de tenerte respeto, te tienen temor, te tienen miedo. Hay dos cosas: el carácter y usar el carácter en Dios es muy diferente. ¿Quién le dijo acá? Uno, Jesús le dijo: ¿acaso mi Padre no podía mandar ángeles y defenderme y rescatarme? Tú no necesitabas cortarle la oreja al soldado. Dice que Jesús le tomó la oreja y volvió a ser normal. O sea, tenemos el Dios que todo lo tiene. Tenemos el Dios que nos provee. Dice Salmo 34:8: gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dile a la que está a tu lado: dichosa eres, porque confías en Él. Dichosa eres porque confías en Él. Hoy en esta mañana vamos a hacer algo diferente. Sandra, tú tienes mi aceite, ¿verdad? Ponte de pie. Y especialmente a las pastoras, yo les voy a pedir que agarren a alguien que ponga a Dios en su corazón y la pase al frente. Dale ese aceite a las pastoras.